pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Grito de victoria. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. A Yo quiero ver a todos danzando en este lugar. Griten. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Alguien que levante las manos. Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Todo lo que respire alabe. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. La generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su visión, que no van a cambiar, y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que loco están, sus acciones son anormales. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando el que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza. Que celebre con júbilo danza, alza tus manos arriba, bien arriba es su amor lo que celebramos. Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios,
Jerusalén estaba llena de gente. Cuando Jesús llegó al Monte de los Olivos, un lugar con vista a Jerusalén, dijo a sus discípulos que buscaran un burro. Encontraron un burrito y pusieron sus mantos sobre él. Jesús lo montó y así se cumplió el texto de la Biblia que dice: Aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Jesús entró a Jerusalén montado en el burrito. Mucha gente recordó sus milagros y se unió a él. Echaron sus mantos y ramas de palma sobre el camino para honrarle. Ellos esperaban que Jesús fuera el Salvador prometido de Dios. Entonces gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel! ¡Todo el mundo lo sigue!, reclamaban los fariseos. ¡Jesús, diles que se callen! Si ellos dejaran de gritar, dijo Jesús, aún las piedras me alabarían. Jesús sanó a los enfermos y alimentó a los hambrientos. Amó a los marginados y enseñó a todos acerca del reino de Dios. Pero a los líderes religiosos no les agradaban sus enseñanzas y estaban envidiosos de él. Los líderes religiosos odiaban tanto a Jesús que decidieron matarlo. Le dieron 30 monedas de plata a Judas, uno de los discípulos de Jesús, para que lo entregara. ¡Oh! Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias
Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Buenas noches, hermanos. Bueno que estamos reunidos para este tiempo donde tenemos este recordatorio de esta semana tan especial que trae para la iglesia evangélica y para la iglesia cristiana el mensaje total y central de salvación. Y hemos adorado al Señor, hemos cantado, ahora vamos a reflexionar en la palabra de Dios y dice en Mateo capítulo 26, verso 39 al 46, dice lo siguiente: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti y lo hacemos confiados, bendito Dios, en que eres tú quien has dado a nuestra vida de la muestra de tu grande amor. En esta noche queremos pedir, Padre, que a través de tu Espíritu Santo tú hables a nuestras vidas, que tu palabra sea la que esté ministrando y nos ayude, Señor, para estar teniendo cada uno de nosotros un tiempo de comunión tan especial contigo. Estamos en tus manos, oramos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Cuando observamos este pasaje, hermanos, podemos ver que Jesús está en el huerto de Getsemaní. Y el huerto de Getsemaní es el lugar donde viene un tiempo de crisis para Jesús. Un tiempo donde llegaba el momento de saber que estaba muy pronto para ir a la cruz. Y en Getsemaní Jesús hizo esa oración. Y esta oración Jesús oró. En el versículo 42 es interesante lo que está diciendo. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Jesús llegó a un punto de decisión en Getsemaní. No era que no había decidido antes o que no había consentido antes, sino que ahora había llegado a un punto de decisión único. Tomó de la copa en el Calvario, pero decidió hacerlo de una vez por todas en Getsemaní. Es aquí donde él está decidiendo. Es aquí donde él está dispuesto a decirle al Padre: hágase tu voluntad. Y hermanos, esta es la decisión más difícil de elevar. Esta es una decisión tan difícil porque esta lucha en Getsemaní, el lugar es aplastante. Tiene un lugar importante en el cumplimiento del plan de redención de Dios. Si Jesús hubiera fallado aquí, habría fallado también en la cruz. Y su éxito aquí hizo posible la victoria en la cruz. C.S. Lewis, un filósofo y escritor que estuvo primero rechazando el Evangelio hasta que llegó a darse cuenta que era una realidad,
C.S. Lewis habla de dos clases de personas que hay. Las que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, aquellas que están dispuestas a rendirse sin reserva, sabiendo que los planes y pensamientos de Dios son buenos. Ese es un grupo de personas, o una clase de personas. Pero también están aquellas a quienes Dios tiene que decirle, sálganse con la suya. Hagan lo que ustedes deseen. Los que desean realizar en base a su pensamiento y sabiduría sin tomar en cuenta a Dios, aun cuando en algún momento le conocen. Y cuando nosotros observamos esta oración de Jesús, esta oración exige una rendición del alma. El versículo 38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Se lo dice a su círculo íntimo de amigos. Se lo dice a ellos para que ellos pudieran ayudarle. Se lo dice a Pedro y se lo dice a los dos hijos de Zebedeo. Jesús estaba angustiado por el horror espiritual que le esperaba en la cruz. Jesús se pondría en el lugar de los pecadores culpables y recibiría todo el castigo espiritual que los pecadores merecen. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No es que él hubiera pecado, sino estuvo dispuesto a hacerse. Y fíjese en la profundidad de la entrega de nuestro Señor. Está diciendo, mi alma está muy triste. Jesús se dirigió a su muerte, sabiendo que era la voluntad de su Padre, que enfrentaría la muerte completamente solo. En Mateo capítulo 27, en el verso 46, una de las 7 palabras, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún él experimentó esta situación en un momento tan crucial. Y como el cordero de Pascua sacrificial que evita la ira, como su muerte fue única, también lo fue su angustia. Y nuestra mejor respuesta a ella es una adoración. Esta oración que está haciendo Jesús aquí en Getsemaní, una preparación para la cruz. Dios el Padre nunca negaría al Hijo ninguna petición, porque Jesús oraba de acuerdo con el corazón y la voluntad del Padre. Y como Jesús tomó de la copa del juicio en la cruz, sabemos que no es posible que la salvación llegue de ninguna otra manera. Si hubiera alguna otra manera de ser justificados ante Dios, entonces Jesús murió innecesariamente. Pero fue una preparación para la cruz este tiempo. Contraste esto con la religión y podemos ver lo que estaba practicando esa religión superficial de los fariseos. Preste atención cómo lo hacía. Mientras que Jesús está aquí teniendo un aspecto de llegar a un momento tan decisivo, pensemos en los fariseos. Ellos creían apasionadamente en la ley escrita de Moisés, pero creían igualmente en la tradición oral de los ancianos, que encerraba la ley, e intentaban aplicar a cada situación la ley escrita. Eso es lo que ellos hacían. Y en términos de la ley oral, en forma tan meticulosa que a veces llegaba al ridículo. La observancia de la ley con frecuencia meramente era ceremonial, y era para ellos meritorio y el único camino hacia la justicia. Y se separaban de los demás judíos, los pecadores, quienes no seguían sus prácticas. ¿Cómo eran los fariseos? Ellos eran hipócritas, tenían buenos dichos, tenían buena situación de la enseñanza, pero tenían pobres hechos. No practicaban. Y la diferencia central entre Jesús y los fariseos fue que Jesús hizo énfasis en el amor,
como significado y cumplimiento de los requisitos de la ley. Cuando a Jesús se le pregunta sobre esta parte de los grandes mandamientos, Jesús hace referencia hacia ello en Mateo capítulo 22, versos 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Era tal la situación que ellos tenían que Nicodemo tuvo que aprender de una manera más profunda el nuevo nacimiento. Él viene de noche a buscar a Jesús porque había escuchado lo que estaba enseñando, y entonces comienza a cuestionarle a Jesús. Y Jesús le dice que era necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, en toda su enseñanza que él tenía, él no podía comprender cómo una persona ya grande de edad avanzada, podía entrar nuevamente en el vientre de su madre. Y él estaba hablando desde el aspecto físico, y Jesús le estaba enseñando desde el aspecto espiritual, nacer de nuevo. Y lo tuvo que aprender Nicodemo. Jesús llamó a sus discípulos a una rendición total. Cuando en Mateo capítulo 16, verso 24 y 25, Jesús les dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Él estaba llamando a tener una situación diferente de vida y un momento de seguirle a Él con toda situación de una verdad, de una humillación, de un deseo de estar cerca de Él. Y Él nos llama a hacer lo mismo. Él nos llama a que nosotros podamos seguirle de esta manera. Nos llama a que nosotros estemos dispuestos a seguirle cada momento, sin reservas. Él está diciendo: entonces hágase tu voluntad. Y elevar esta oración, hermanos, exige una rendición de la voluntad. Él está diciendo aquí en el verso 39, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, sino como tú. Jesús llegó a un punto de decisión en Getsemaní. No era que no había decidido antes. Ya Él lo había tomado. Hay quienes expresan que existen dos momentos decisivos de crisis en la vida de Jesús. Y sobre todo en esta última parte de su vida. Una es cuando los griegos vienen a preguntar por Él. Le estaban buscando porque su fama estaba creciendo, porque las enseñanzas que Él tenía estaban creciendo, y entonces ya habían llegado a los oídos de los griegos, y los griegos le buscaban porque eran los que tenían todo un aspecto de ese conocimiento intelectual y filosófico, y entonces le buscaban para traerle y que pudiera ser él un maestro de ellos. Sin embargo, cuando Él escucha esta situación, Jesús les dice a sus discípulos que ya su hora estaba llegando. Él tenía que tomar una decisión de seguir hacia la cruz o de ir con los griegos. Y el segundo momento de crisis es precisamente donde está en el Getsemaní, donde Él está teniendo la situación de observar todo lo que va a llegar dentro de unos días, y entonces Él tenía que estar dispuesto a tomar una decisión, y entonces Él se rinde sin reservas. Su voluntad se rinde. Y esta lucha en Getsemaní es un momento en el cual Él está dispuesto a decirle al Señor: hágase tu voluntad. Es en ese tiempo cuando Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz. Pero pensemos en nosotros.
¿Qué voluntades más obstinadas tenemos? Tenemos una libre voluntad para tomar decisiones. Tenemos una libre voluntad para conducirnos. Pero solo absolutamente Dios es libre. Y Dios no ejercita su soberanía arbitrariamente, sin respeto al escogimiento humano. Dios siempre va a respetar la manera como el hombre decide. Y es un argumento extenso en defensa de la libertad divina frente a su aparente negación por la incredulidad de Israel. La libertad humana, hermanos, aunque es una de elección, y aunque limitada, es verdadera. Y los imperativos bíblicos presuponen que el hombre es de algún modo libre de escoger entre alternativas morales verdaderas y por consiguiente responsable por su conducta y obligado a dar cuentas a Dios. Y así es como tiene la situación. El hombre es libre de tomar su decisión. Cada uno de nosotros somos libres de tomar una decisión. Pero también somos responsables de esas decisiones. Y una de las cosas que tenemos es que nacemos con voluntades obstinadas. Somos tan obstinados que de repente nos dicen, cuando estamos niños y cuando estamos en la adolescencia y aún como jóvenes, no hagas eso porque te va a pasar esto. Y sin embargo, en esa voluntad tan obstinada, por ejemplo, al niño se le dice, no metas el dedo en el contacto de la luz. Pero el niño quiere hacerlo hasta que le da toques. Se le dice al adolescente, ten cuidado con tus amistades, con las situaciones de aquellos que te vas a encontrar, que te van a decir que son tus amigos. Y sin embargo, lo envuelve. Y viene la experiencia. Voluntades obstinadas. Y el hombre tiene esa voluntad tan obstinada aun cuando llega a la etapa de la madurez. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de elegir. Nos dan un consejo. Alguien te da un consejo, pero tú puedes elegir. Cada uno toma su decisión. Y la palabra de Dios nos dice, ¿qué es lo que va a suceder si estamos dispuestos a permitirnos dejar guiar por ella, por Dios? Pero también nos advierte el resultado al alejarnos de la voluntad de Dios. Un ejemplo claro también es la lucha de Pablo que él presenta en Romanos capítulo 7, una lucha con su voluntad. Y Pablo comienza a decir ahí en Romanos 7 su testimonio de ese aspecto en el cual él tiene que estar constantemente teniendo que luchar para tomar la decisión, porque dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me ha llevado cautivo a la ley del pecado que están en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces él podría quedarse en esta situación tan triste. Este aspecto de su voluntad. Pero termina el capítulo de Romanos 7, versículo 25, y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con la carne a la ley del pecado. Y entonces comienza el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tanto los hombres como los animales tenemos voluntades obstinadas. Así es. Trate de llevar a un perro donde no quiera ir. Por ejemplo, si no le gusta ir al veterinario, trate de llevarlo al veterinario. Si no le gusta bañarse, trate de bañarlo. Y observe cuál es el resultado. El freno en la boca de los caballos que se pone es para controlar su voluntad. El freno o bocado va a comunicar los deseos del jinete al caballo.
porque va a ejercer presión en la boca. Y ayuda para que el caballo no vaya desenfrenado, no vaya de acuerdo a lo que él quiere hacer, sino para que lo tenga sujeto. ¿Se niega usted a venir a Cristo debido a su obstinada voluntad? Hay quienes están sufriendo y experimentando situaciones difíciles y ya lo intentaron 1, 2, 3 veces, no está resultando y saben dónde pueden encontrar ayuda y esperanza, pero su obstinada voluntad les impide reconocer su debilidad y continúan. Y aun cuando saben dónde pueden encontrar la ayuda necesaria. ¿Se ha negado usted a perdonar debido a su obstinada voluntad? Existe quienes están viviendo con situaciones internas de enfermedades por evitar perdonar, porque están guardando ira, rencor, enojo y están teniendo situaciones que están afectando totalmente a su organismo. Y saben también que hay quien puede ayudar a su vida y que si aprenden a perdonar, entonces también van a encontrar la ayuda. Creo que usted ha escuchado personas que dicen, aun cuando son cristianos, que dicen, lo siento, pastor, yo no puedo perdonar, no nace de mí en perdonar. Y tiene razón, el perdón no nace en uno, es una decisión que uno toma al observar lo que Dios ha hecho en la vida de uno, y entonces puede uno estar dispuesto a perdonar. Y además el perdón es una condición para la salvación. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestras ofensas, vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará a vosotros sus ofensas. ¿Qué es lo que tiene que suceder entonces? Tenemos que rendir a Dios nuestra voluntad y hacer de la voluntad de Dios la nuestra. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús está diciendo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Es estar dispuesto a dejar que la guía del Señor esté en nuestra vida. Jesús estaba diciendo, quiero que tú hagas esto en mi vida. Por ello él estuvo dispuesto a ir a la cruz. Cuando usted hace esto, cuando se rinde a Dios y hace de la voluntad de Dios la suya, usted va a experimentar gran alivio, va a encontrar paz. Y esta paz solo puede venir de nuestro Dios cuando le permitimos su guía. Juan en el capítulo 14, en el verso 27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuánta paz tenía Jesús al estar mencionando esto? Cuando usted se rinda, hallará perdón y hallará libertad. El único que puede dar perdón es Jesucristo, perdón de pecados. Y el único que puede dar libertad de los pecados es Jesucristo. Y la libertad cristiana es un proceso que surge de los cambios radicales en las estructuras de valores y patrones de comportamiento, que va a transformar su vida y va a inspirar esperanza. Elevar esta oración que está haciendo Jesús de estar dispuesto a decirle al Señor, hágase tu voluntad, exige dedicación cuando otros fallan. Si usted presta atención, elige a 3 para que estén con él, tomando a Pedro, a los 2 hijos de Zebedeo. Ya él había traído a todos sus discípulos, pero los toma aparte. Elige a 3 que lo acompañaran al monte de la transfiguración, pero ahora le fallaron en el momento más crucial de la vida. Estos mismos 3 que él toma
fueron los que los llevó al monte de la transfiguración. Y en el momento más crucial de la vida, cuando les está confesando todo lo que está experimentando, le fallan. El Señor dejó a 8 de los discípulos en la entrada del huerto y llevó a Pedro, a Juan y a Jacob. Eran los del círculo más allegado a Jesús. Y entonces comienza a decirle, Jesús valoraba y deseaba la ayuda de sus amigos en esta batalla de oración y decisión. Pero incluso sin la ayuda de ellos, resistió en oración hasta que la batalla fue ganada. Porque nos dice que cuando él va y ora, viene y encuentra a Pedro. Y le dice a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Los halló durmiendo, dicen los tres. Jesús nos entiende en los momentos más difíciles de nuestra vida. Una vez que Él les descubre, Él está diciéndoles, miren, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús deseaba el sostén, deseaba la compañía de sus discípulos, esa ayuda que ellos podían proporcionarle en su hora de angustia. Pero Jesús también les conocía, sabía que Pedro le iba a fallar, pero lo alentó a la victoria, sabiendo que los recursos se encontraban en velar y orar. Si Pedro despertaba tanto física como espiritualmente y se acercaba en dependencia a Dios, hubiera podido evitar que negara a Jesús en la hora crítica. Y estando en la más terrible soledad del alma, la plena humanidad de Jesús se deja ver en las emociones que Él manifestó y por el deseo de tener a su lado a los tres amigos más allegados para acompañarlo en su hora de crisis. Él comenzó a exteriorizar lo que había llevado en su corazón durante meses, una profunda tristeza y angustia del alma. Fue fortalecida por el Padre. Aunque sus amigos y los demás discípulos le dejaron, solo experimentó la misericordia y ayuda divina. Y cuando él se sintió solo, se fortaleció en la voluntad de su Padre. En Lucas capítulo 23, en el verso 22, verso 43, dice, Lucas escribe, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Sin embargo, en esta hora especial de agonía, es Dios enviando la ayuda a su Hijo. Le ministraron a Jesús en el huerto. En la más profunda soledad de tu alma, en tu dolor, Dios está allí y está dispuesto a ministrar. Y en la más profunda soledad de tu alma y dolor, está aquel que en el Getsemaní lo experimentó y superó, Jesús de Nazaret. ¿Cuánta desilusión, cuánto dolor habrá pasado Jesús este jueves por la noche? Anunció que Judas lo iba a entregar. Hubo controversia entre los discípulos en el aposento alto sobre quién sería el mayor. Y Jesús anuncia la negación de Pedro. Y ahora, en el huerto, los discípulos se duermen, a pesar de que Él les había pedido expresamente que lo acompañasen despiertos. Elevar esta oración, hágase tu voluntad, exige valor para seguir adelante. Exige poder, exige fuerza. Levantaos, vamos. Jesús le hace frente a la traición. No huye y la vence. Aquí el único derrotado es el traidor, el que ya había preparado todo el plan para entregar a Jesús. Cuando vemos esto, la lucha ha pasado. La indecisión ha sido resuelta. La victoria lograda. Ya no había más una situación de estar teniendo que pensar qué es lo que iba a suceder. 33 años de la perfecta obediencia a la voluntad del Padre culminan en el acto supremo de obediencia. Faltaba solo que se realizara el sufrimiento de los clavos y la humillación pública.
Y entonces le dice a sus discípulos, levantaos, la hora de la oración ha pasado, es la hora de la acción. La oración hace que los creyentes que están de rodillas frente a Dios puedan ponerse de pie con firmeza a los hombres. Y enseguida Jesús anuncia la llegada de los enemigos y manda a levantarse a los discípulos. Por conocimiento sobrenatural o por haber visto las antorchas y haber huido de la multitud, Jesús sabía que estaba cerca el que estaba para entregarle. Jesús se levantó de las rodillas para enfrentar la última batalla de vida, para darnos vida a nosotros. Quienes no oraron, sino que durmieron mientras él oraba, fracasaron, lo negaron y lo dejaron solo. La oración es estar de rodillas, humillados delante de Dios, para estar erguidos ante los hombres y las circunstancias de la vida. La oración sostuvo a Jesús a lo largo de todos los acontecimientos que rodearon la crucifixión. Y se dice que hay dos tipos de personas, hermanos. Los que dicen, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes tienen que decirles, Dios, sálganse con la suya. Hay quienes están, en lugar de decirle a Dios, hágase tu voluntad, están declarando, están haciendo declaraciones y piensan que bajo eso pueden obligar a Dios. Yo quiero preguntarle en esta noche, ¿ha estado usted resistiendo la voluntad de Dios? ¿Y se ha estado dando golpes, y ha estado sufriendo, y ha estado usted teniendo la situación de padecer enfermedades por no aprender a perdonar? Jesús nos demuestra en esta noche un ejemplo tan especial. Prefiere llegar al Getsemaní, comenzar en oración y decir al Señor, hágase tu voluntad, que hacer su voluntad. Cuán necesario es reflexionar en ello y cuán necesario es tomar decisiones. Tenemos un libre albedrío en el cual nosotros podemos decidir. Y hágase tu voluntad. Es estar dispuesto a decirle al Señor, tú eres el que tienes el control de mi vida y en mí. Y quiero que tu voluntad se haga en mi vida. ¿Podría usted decírselo en esta noche? ¿Quiere usted decírselo? Vamos a estar orando. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos muestra en ese tiempo, en este día de crisis que Jesús pasó en el Getsemaní, que Él llegó a tomar una decisión a través de la oración y es hágase tu voluntad. Y ciertamente, como seres humanos tenemos una voluntad tan obstinada y que pensamos que podemos nosotros solos. Pero cuán necesario es humillarnos ante tu presencia y permitir que tu voluntad se haga en nuestra vida. Solo hay dos clases de personas que tú muestras. Aquellos que están dispuestos a seguir este ejemplo que Jesús nos ha dado y te dicen con toda humildad y se postran ante ti, hágase tu voluntad. Y aquellos a los cuales tú les permites que sigan tomando decisiones como ellos quieren. Pero el resultado no será un buen resultado. Gracias por tu palabra. Perdónanos si nos hemos alejado de tu voluntad y ayúdanos a estar dentro de tu voluntad. Gracias por tu palabra. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Quiero invitarles a que tengan preparados los elementos para la Santa Cena.
El Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 14 al 20, dice de la siguiente manera. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La Santa Cena, instituida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es un sacramento que proclama su vida, sus sufrimientos, su muerte sacrificial, su resurrección y la esperanza de su segunda venida. Nos recuerda la muerte del Señor hasta su regreso. La cena es un medio de gracia en el cual Cristo está presente por el Espíritu. Debe ser recibida en reverente aprecio y agradecimiento por la obra de Cristo. Todos aquellos que verdaderamente se han arrepentido, renunciado a sus pecados y han creído en Cristo para salvación, están invitados a participar en la muerte y resurrección de Cristo. Venimos a esta mesa para ser renovados en vida y salvación y ser hechos uno por el Espíritu. En unidad con la Iglesia, confesamos nuestra fe. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vendrá otra vez. Por eso quiero invitarles a orar. Nos reunimos, bendito Dios, aquí en tu mesa, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien fue ungido por tu Espíritu para predicar las buenas nuevas a los pobres, clamar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. Cristo sanó a los enfermos, alimentó al hambriento, comió con los pecadores y estableció el nuevo pacto para el perdón de los pecados. Vivimos con la esperanza de su regreso. Así nos reunimos como el cuerpo de Cristo para ofrecernos a nosotros mismos en alabanza y agradecimiento a ti. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros y estos tus dones. Haz que por el poder de tu Espíritu estos representen para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, y que nosotros seamos para el mundo el cuerpo de Cristo, redimidos por tu sangre. Por tu Espíritu, haznos uno en Cristo, unos los unos con los otros, y uno en el ministerio de Cristo para todo el mundo, hasta que Cristo venga en victoria final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quebrantado por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Comamos este pan en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. Comamos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Bebamos esta copa en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. Bendito Dios y Padre, una vez más queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de recordar este hecho tan especial como es la Santa Cena.
porque a través de Él recordamos también lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ha dado su vida para darnos salvación. Y hay una gran esperanza que también tenemos, y esa esperanza es que Jesucristo volverá por una iglesia fiel sin mancha ni arruga. Ayúdanos a estar preparados. Queremos ser parte de esa iglesia. Que tú sigas ministrando a través de tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno. Y que seas tú exaltado y glorificado. Tómanos en tus manos. Siga haciendo tu obra poderosa. Gracias, bendito Dios, te damos por este tiempo en el cual tú hablas a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Quiero invitarles a que podamos orar para concluir este tiempo. Padre, una vez más queremos decirte gracias. Gracias porque eres tú el que recibes toda adoración, el que eres exaltado. Toma en tus manos a tu iglesia, sigue bendiciendo a tu iglesia, sigue ministrando, sigue haciendo tu obra poderosa, Señor, en cada familia, en cada uno de los que son parte, Señor, de la iglesia. Estamos en tus manos y bendecimos tu nombre. Padre, suplicamos que ese amor con el cual tú nos amas, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con cada uno desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Veo al Rey de Gloria
Hosanna,